que cuando lo representan gráficamente van a tener una recta paralela, digamos, a las ordenadas que pasa por el punto 4 de abscisa. Lo mismo tienen en la segunda inecuación. Para cualquier valor de x1, esto se hace 0, entonces les dice que x2 es menor o igual que 6. O sea que van a tener una recta paralela a las abscisas, ¿no es cierto?, por el valor de 6. ¿No es cierto? Y fíjense que si ustedes lo resuelven al problema, o sea, tienen las dos primeras variables, x1 y x2, eran las variables estructurales del problema, x3, x4 y x5, son las variables de holgura, y la variable artificial no aparece para nada. Es decir, la variable artificial, como les decía ayer, era una variable que agregábamos al solo hecho de poder realizar el método simplex. Y cuando nosotros realizamos el método simplex y sacamos el vector solución, la variable x6, que no es una variable de nuestro problema, no debemos ponerla en el vector solución. O sea que cuando nosotros hacíamos acá, si bien no la calculábamos más, podríamos decir, bueno, la variable x6 no está en la base, vale 0. Eso no sería correcto. O sea, nuestras variables van desde 1 hasta 5, que son las variables de nuestro problema. Es decir, teníamos de acuerdo al método simplex y al método gráfico, ¿no es cierto?, que z vale 3, x1 vale 4, x2 vale 3, x3 no está en la base, vale 0, x4 vale 3, x5 no está en la base, vale 0, y x6 en realidad no tiene, no existe para el problema original. O sea que si les toca en un parcial decir cuál es el vector solución y han trabajado con variables artificiales, la variable artificial salió de la base, no deben ponerla en el vector solución. Bueno, esa era una aclaración que quería hacerles para que quedara totalmente claro. Profe, una pregunta. Sí, En el caso de este ejercicio, que x4 es una variable de holgura y estaba en la sí, base, ¿también es parte de la sí. solución? Sí, es decir, las variables principales y las variables de holgura siempre son solución del problema, es decir, forman parte de la solución, porque ustedes cuando tienen todas las definiciones, cuándo es una solución posible, cuándo es básica, cuándo es no degenerada, etcétera, tienen que hacer, ¿no es cierto?, n menos m. El n es el número de variables y ese n incluye las variables principales y las variables de holgura. M es el número de restricciones. O sea que acá tendrían 5 variables menos 3 restricciones. 2 variables tienen que valer 0. O sea que tienen la variable x3 y la variable x5 valen 0. O sea que esta sería una solución posible básica no degenerada, porque exactamente tiene n menos m valores de las variables iguales a 0, o lo que es lo mismo, exactamente m valores de las variables positivos. ¿Sí? Sí, perfecto, gracias. Bueno, vamos a ver entonces un poquito. Nosotros habíamos visto este PowerPoint que era el de las bicicletas, ¿no es cierto? Les voy a aclarar antes de dejarle el micrófono a Sofía. Bueno, esto es la primera tabla que simplemente está puesta. A ver, vamos a ponerlo como ahí. Esta es la primera tabla, digamos, del método simplex, del primer ejercicio que hicimos por método gráfico. En realidad está puesta por ponerla, digamos, como una imagen, ¿no es cierto?, que ilustre el método simplex, pero si tienen tiempo libre podrían continuar y llegar, digamos, a la solución que habíamos encontrado por método simplex. Nos dice que el método simplex fue desarrollado por John Dancing en 1947.
Este método permite encontrar una solución óptima de cualquier problema lineal, cualquiera sea el número de variables y ecuaciones que lo forman. Es decir, que no tiene las limitaciones que tiene el método gráfico, que solamente podemos trabajar con dos variables. El algoritmo parte de una solución básica inicial y a través de sucesivas iteraciones explora sistemáticamente los vértices del poliedro de soluciones del programa lineal hasta identificar la solución óptima. Es decir, que el método simple es un algoritmo iterativo, o sea que va trabajando por diferentes etapas. Parte de una solución posible básica, que sea interesante o no, nos asegura que partimos bien, partimos de una solución posible básica. ¿Por qué nos hacemos, cómo nos damos cuenta? Porque la matriz identidad, ¿no es cierto? Necesitamos la matriz identidad para aplicar el método simplex, y esa matriz identidad es base de cualquier espacio vectorial. Y por otra parte, nosotros habíamos dicho que uno de los requisitos era verificar que los elementos del vector del lado derecho sean no negativos. O sea que nos está dando eso. Si hay algún elemento que era negativo, podría ser una solución, pero no una solución posible. Por eso decíamos, en caso de que haya un elemento negativo, se multiplica la inecuación por -1 y se la cambia de signo. A través de operaciones elementales y criterios de decisión, explora las diferentes soluciones básicas hasta llegar a la solución posible básica óptima. Es decir, va explorando las soluciones. El método simplex no necesariamente tiene que explorar todos los puntos extremos. Por eso, es decir, va explorando a través de criterios de decisión. Si nosotros tenemos un problema de máximo y hacemos entrar cualquier diferencia C sub j menos Z sub j positiva, en más pasos vamos a llegar. Cuando elegimos la mayor de las diferencias positivas, esto nos está ahorrando tiempo, es decir, nos está permitiendo llegar más rápido a la solución posible óptima. Bueno, este mismo cuadro incluso tienen un videíto que está animado, ¿no es cierto? O sea que dice que el método simplex analiza la primera solución posible básica, se pregunta si es óptima, en caso de que la primera sea óptima, directamente le pone fin al proceso de cálculo. Si no es óptima, a través de los criterios de decisión, busca otra solución posible básica, vuelve a preguntar si es óptima. Si es óptima, termina el proceso, y si no, vuelve a repetir y busca otra solución posible básica. Las propiedades tenemos. El método simplex tiene en cuenta las siguientes propiedades de los puntos extremos. Si existe exactamente una solución óptima, entonces debe ser una solución en punto extremo. O sea que esto nos está asegurando que el método simplex va a llegar, porque analiza únicamente los puntos extremos, entonces nos está asegurando que si existe una solución óptima, una solución máxima en caso de un problema de ingresos, o una solución mínima en caso de un problema de costos, debe encontrarse. Si existe solamente una, debe ser un punto extremo. Si existen soluciones óptimas múltiples, entonces al menos dos de ellas deben ser soluciones factibles en puntos extremos adyacentes. Este es el caso, lo van a ver ahora con Sofía más detenidamente, ¿no es cierto? Pero es el caso en que la función objetivo tiene la misma inclinación que una de las aristas del conjunto convexo de puntos. Entonces, las dos soluciones, es decir, la recta Z va a pasar por una de las aristas del conjunto solución, y las dos soluciones, los dos puntos extremos, ¿no es cierto?, van a ser soluciones óptimas. Y si se acuerdan del teorema de 2, ¿no es cierto?, por cualquier combinación lineal convexa,
van a encontrar los puntos que están entre esos dos puntos que van a ser soluciones óptimas. Los puntos extremos son soluciones óptimas básicas. Los puntos que están entre los dos puntos van a ser soluciones óptimas no básicas. ¿Está claro? Esperemos que sí. Existe solo un número finito de puntos extremos, soluciones factibles básicas. Se recomienda ver el ejercicio de soluciones básicas resuelto por método gráfico. Si una solución en un vértice es igual o mejor que todas las soluciones factibles en los vértices adyacentes a ella, entonces es igual o mejor a todas las demás soluciones en los vértices, es decir, es la óptima. Es decir, que esta propiedad que tenemos acá es similar, ¿no es cierto?, redactado de otra forma a la primera. Si existe exactamente una solución óptima, entonces debe ser la solución en un punto extremo. Bueno, esto es el proceso que no lo voy a leer de nuevo porque ya lo hemos leído varias veces. El primer criterio de selección del método simplex. Dijimos, el método simplex parte de una solución posible básica y va explorando otras soluciones posibles básicas. Esto lo hace a través de operaciones elementales, ¿no es cierto?, y criterios de decisión. Hay dos criterios de decisión, ¿no es cierto?, uno para la variable que entra a la base y el segundo criterio para ver cuál es la variable que sale de la base. El primer criterio para ver la variable que entra a la base nos dice, si el problema es de máximo, ¿no es cierto?, se fija en todas las diferencias C sub j menos Z sub j mayores que 0 y esa es la que entra a la base. Si el problema es de mínimo, se fija en las diferencias C sub j menos Z sub j menores que 0 y esa sería la variable que entra a la base. Y determinar en consecuencia la variable que entra. Bueno, esto si el problema es de máximo, entra la variable que tiene mayor diferencia C sub j menos Z sub j positiva. Si el problema es de mínimo, entra la variable que tiene menor C sub j menos Z sub j negativa. Este es el segundo criterio de selección. Fíjense, es θ es igual al mínimo de los lambda sub i sobre lambda sub ij para todo lambda sub i mayor que 0. Estas son las diferencias. Nosotros decíamos que hacíamos el cociente entre el elemento que estaba en el vector del lado derecho y los elementos del vector que entraba a la base. De todos los cocientes positivos, elegimos el menor. Y acá les hago una aclaración. Nosotros en la tabla de simplex, bueno, es decir, tienen subíndices, lambda sub i, lambda sub ij. Este lambda sub i, nosotros en esta cátedra utilizamos como subíndice el número de la variable que está en la base. Las otras cátedras usan la fila, es decir, que generalmente tienen, por ejemplo, el lambda sub i, nosotros decimos que puede ser lambda, si el vector que entra a la base es el vector 2, sería la variable que está en la base sobre i. Ya les voy a mostrar un cuadro de simple que lo vemos. Si esto no se cumple, una de las variables comienza a ser negativa. Es decir, que no me alcanzan los insumos para poder cumplir con el plan de producción, por eso siempre debo elegir el mínimo de los lambda sub i sobre el lambda sub ij. Una vez que se ha determinado la variable que entra de la base y aquella que sale de la base, se procede a actualizar la tabla mediante operaciones elementales en fila. El proceso regular se detiene cuando, para toda variable no básica, si la función de z es de maximización,
entonces las diferencias tienen que ser menores o iguales a 0. Si habíamos dicho que la variable que entra eran las positivas y ahora no tengo ninguna positiva, ¿no es cierto? Se va a detener cuando todas las diferencias sean menores o iguales que 0. O si la función es de minimización, entonces todas las diferencias van a ser mayores o iguales que 0. Para que entrara a la base yo tenía que elegir una diferencia C sub j menos Z sub j negativa. Si no tengo ninguna, ¿no es cierto? Hemos terminado el proceso. Bien. Quiero mostrarles, por ejemplo, acá. Si yo tengo este cuadro de simplex, estos serían los lambda sub i, los elementos que están en el vector del lado derecho. Fíjense en que arriba no tienen variable, o sea que no tienen doble subíndice, sino que solamente tienen el subíndice, ¿no es cierto?, que indica la fila. Para nosotros, el 210 sería lambda sub 3. El 165 sería lambda sub 4. Y el 420 sería lambda sub 5. El vector que entra a la base habíamos dicho que era x sub 2. Entonces, este 30 de acá es el lambda sub 3,2. O sea, el lambda que corresponde a la variable 3 y a la variable 2. Este 50 de acá sería lambda sub 4,2 y el 40 de acá sería lambda sub 5,2. Esto lo tienen que tener muy en claro, ¿no es cierto? Las otras divisiones, se lo aclaro no porque me importe lo que hagan las otras divisiones, sino porque hay material, ¿no es cierto?, que compartimos con las otras divisiones. Ellos usan, ¿no es cierto?, en vez del subíndice de la variable, usan el subíndice de la fila. O sea que para ellos sería, esta es la fila 1, sería el lambda sub 1,2. Esta es la fila 2, sería lambda sub 2,2. Y esta es la fila 3, sería lambda sub 3,2. ¿De acuerdo? Es decir, de acuerdo al material que ustedes tengan, ¿no es cierto?, sepan que para nosotros usamos los subíndices, ¿no es cierto?, de las variables que están en la base. Y las otras divisiones, si ven algún video por ahí, ¿no es cierto?, van a tener el subíndice de la fila, no de la variable. O sea, fila 1, fila 2 y fila 3. Bien. Respecto de este problema que nosotros habíamos dicho, si los costos fijos mensuales son 13.800, ya habíamos aclarado que no trabajábamos con costos fijos, que solamente trabajábamos con datos variables. Lo que podemos hacer, una vez que nosotros hemos resuelto el problema y sabemos que ganamos 26.400, sabemos que la ganancia o la contribución marginal que obtenemos, ¿no es cierto?, es mayor que los costos fijos, que son 13.800, o sea que estamos trabajando a ganancia. Eso es todo lo que podemos decir y para lo único que nos sirve, ¿no es cierto?, el dato que nosotros hemos utilizado. Bien, ¿alguna duda? María Verónica Fernández, perdón, ¿puede repetir? ¿Qué querés que repita, María Verónica? Miguel, ella hizo Sí. justo la pregunta cuando estabas explicando lo de los lambda I, los lambda IJ, y justo lo repetiste vos mientras estabas dando la explicación. Así que creo que quedó contestada, pero por las dudas, bueno, que cualquier cosa, si tiene alguna duda, María Verónica diga. Bueno, es decir, nosotros cuando veamos interpretación económica, los lambda sub IJ, ¿no es cierto?, tienen una interpretación respecto de los insumos y respecto del producto. El insumo 1 respecto del producto J. Esto me estoy adelantando, ¿no es cierto? Por eso nosotros usamos este equipo de cátedra
¿no es cierto?, usa como el índice I es la variable que está en la base y el subíndice J es la variable que está en la columna. Las otras divisiones, se los aclaro porque hay material compartido, incluso el libro que está compartido, no usan el subíndice de la variable, sino de fila y columna. O sea, es la fila 1 y la columna 3, por ejemplo. Nosotros nos fijamos cuál es la variable que está en la fila 1 y ese sería el subíndice que ponemos. Sub 1, 2 si entra, si entra el vector de la variable 2. Bueno, yo diría que más o menos este fin de semana lo utilicen para ponerse al día. Ya hay bastante material y de acá un poquito en más lo vamos a ir complicando un poco. O sea que ahora le dejo el micrófono a mi colega, ¿no es cierto?, para que siga y cualquier cosa las aclaramos posteriormente. Sofía, todo tuyo. Dale. Ok. Bueno, vamos a hacer el ejercicio que les cargué un archivo en la parte práctica. La idea es que, bueno, si pueden ir completando y siguiendo el ejercicio, vamos a estar practicando un poco simplex y gráfico en línea con los casos particulares, ¿sí? Así que voy a compartir ahora. Ahí preguntan si ya están confirmadas las fechas de parcial. No, no están confirmadas todavía. Ahí estoy presentando, ¿no? Sí. Sí. Se ve bien. Se ve perfecto, Sofi. Bueno. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta parte de la clase? Vamos a enfocarnos en los casos particulares, ¿sí? Los vamos a ver en base al ejercicio 11, que es un ejercicio que solemos utilizar para ejemplificar esto, y lo vamos a ir viendo por un lado en el gráfico y por otro lado en el simplex, tratando de integrar todo lo que fuimos viendo hasta ahora, ¿sí? Bueno, primero vamos a ver este ejercicio ya modelizado, ¿sí? Tenemos variables de decisión, X1, que es el número de escritorios a producir en la semana, y X2, el número de mesas de reuniones a producir en la semana, ¿sí? Este sería el modelo lineal, ¿sí?, que nos dice maximizar Z, donde tendríamos 1.000 pesos de contribución a las utilidades por producir un escritorio y 1.200 por producir una mesa, ¿sí? Y acá tenemos algunas restricciones. Primero, antes de avanzar, ¿lo ven en la forma estándar o en la forma canónica? Canónica. Muy bien, perfecto. ¿Cómo hacíamos para convertirlo a su forma estándar? Le agregamos las variables de holgura. Bien. Luego las cargamos en las restricciones y ahí lo podemos igualar a 0. Pero con el signo positivo. O sea, hacemos la matriz de identidad, digamos, en las restricciones. Buenísimo. Bueno, fíjense que perfecto todo lo que dijeron. ¿Cómo es tu nombre? Que te me fuiste. Gustavo, ¿no? Yo, Gustavo. Sí. Sí, genial. Bien, Gracias, Gustavo. Milena, Carolina y Federico te han dicho lo mismo. Muy bien. Buenísimo. Bueno, fíjense que acá estamos sujetos a 3 restricciones, esta producción de escritorios y mesas de reuniones. Primero tenemos una restricción que tenemos pies de madera, tenemos una cantidad limitada
los pies de madera, entiendo yo, si alguien conoce más, deben ser como pedazos de madera que tienen cierto tamaño, imagino. Entonces tenemos 80. Con esos pies de madera podemos producir o escritorios o mesas, ¿sí? ¿Y qué nos dice este ejercicio? Que necesitamos 2 pies de madera para producir un escritorio y 4 para producir una mesa, ¿sí? Y por eso es menor o igual a 80. Después nos dice que tenemos horas de carpintería, también tenemos cierta limitación en las horas de carpintería, sí, que acá sería la cantidad de personas, de horas de las personas que tenemos para trabajar en carpintería, ¿no? Y hacer un escritorio nos lleva 12 horas y hacer una mesa 4, ¿sí? Y después pasa lo mismo con las horas de terminación. Nos llevan 6 horas cada producto, nos lleva 6 horas de terminación, ¿sí? Tenemos 144, ¿sí? Ahora ustedes dijeron, hay que agregar las variables de holgura. Para practicar un poco, que ayer como surgió bastante esto de cómo se definían las variables de holgura, y Miguel decía, si no tengo el contexto del problema, no puedo decir cómo las definiría. ¿Cómo definirían la primera variable de holgura asociada a los pies de madera? Como los pies de madera no utilizados para hacer ni los escritorios ni El número de pies de madera que no utilizo. Perfecto. Muy bien. Bueno, ven que ya la tenían clara cómo definirlos, ¿sí? Bueno, de la misma forma definiríamos las horas de carpintería y las horas de terminación, ¿sí? Acá tenemos pies de madera no utilizados. Perdonen que esto va apareciendo así porque yo me muevo. Horas de carpintería, no me voy a mover más, así se va el cartelito. Horas de carpintería no utilizadas y horas de terminación no utilizadas en la semana, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Las agregamos en la primera restricción, sumamos más x3, igualamos 80, se me corre ahí un poquito el más y el igual. Hacemos lo mismo con las horas de carpintería no utilizadas, igualamos, y hacemos lo mismo con las horas de terminación, ¿sí? ¿Dónde más las tenemos que agregar? En la función objetivo con el coeficiente 0 acompañando cada una de ellas, porque básicamente tener sobrantes de pies de madera, horas de carpintería y horas de terminación no me va a agregar nada a mi contribución a las utilidades, ¿sí? Bueno, vamos hasta ahí, hasta acá. Nada nuevo. ¿Se escucha bien? Bueno, sí, qué sé yo, sí, parece que dicen que se escucha bien en el chat. Bueno, vamos hasta acá, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ay, me faltó agregarlas en las de no negatividad, a las variables de holgura, ¿sí? Terminamos hasta ahí, ahí sí tenemos nuestro modelo lineal en su forma estándar. Vamos a hacer, para empezar a ver los casos particulares, vamos a hacer algunas modificaciones, ¿sí? La primera modificación, ¿qué nos dice? El encargado de costos nos informa que debido a la obtención de un descuento por parte de un proveedor, la contribución a las utilidades de cada mesa de reuniones aumenta en 800, ¿sí? Y nos pide básicamente que analicemos los cambios que se producen en la solución. Acá tenemos la misma solución que teníamos recién. Si aumenta en 800 pesos la contribución a las utilidades de las mesas, ¿qué se modificaría de este programa matemático? ¿Qué les parece? La función objetivo. ¿Y cómo se cambiaría? Las tendría que aumentar, o sea, sumar los 800. Ok, sí, a las mesas. ¿Y las mesas es X1 o X2? X2. Bien, o sea que de 1200 hay que sumarle 800 y pasaría a valer 2000, ¿sí? Bueno, hasta acá esto es solo los fines de poder mostrar uno de los casos particulares, ¿no? No es que hay que hacer algo con estos cambios. Después ya vamos a aprender a utilizar estos cambios. Bueno, entonces, vamos acá, vamos a hacer de cuenta que ya hicimos nuestro método simplex, avanzamos, hicimos algunas iteraciones y llegamos a esta iteración que es la que nos interesa a nosotros, ¿sí? Bueno, estamos ¿en qué Sofía, tabla del simplex? ¿Sí? En la tabla esta, fíjate que los encabezados son los vectores P0, P1, P2, hace un comentario sobre eso.
porque todas las otras que le hemos mostrado han tenido encabezado X1, X2, X3, los nombres de las variables, pero este está con los encabezados como vectores. Ah, ok, bueno, sí, tiene también lo que les quería decir, que me estaba olvidando, que también tenemos, fíjense que nosotros hablamos del valor del lado derecho, lo ponemos siempre al final y en este caso está al principio, ¿no? El P0 es el valor del lado derecho que estuvimos viendo con Miguel hasta esta clase recién hace un ratito, ¿sí? Y fíjense que en vez de hablar de X1, X2, hablamos de P1, P2, P3, ¿sí? Pero es la misma forma de utilizar el simplex, solamente que le cambiamos un poco el orden. ¿Se ve eso? Acá dice una pregunta. ¿Sí? Entonces, sería el valor de BLD, el P0, ¿no? Exacto. Ah, gracias. Una pregunta, en las restricciones no pone todas las variables de holgura porque serían 0. En las restricciones, a ver, creo que querés decir esto, nosotros tenemos la primera restricción, vuelvo un toque, y sumamos a X3, y no sumamos más X4 más X5, ¿sí? ¿Por qué sumamos a X3? Porque estamos hablando de pies de madera. No podríamos sumar a X4, que son horas de carpintería, porque estaríamos consumando esto de peras y manzanas, que era un poco esto que decía, creo que lo contaba Paula cuando modelizó uno de los ejercicios, esto de decir, che, tendrían que estar homogeneizados lo que tenemos de un lado, del lado derecho y del lado izquierdo de las restricciones. Por eso no las sumamos, ¿sí? Solo tiene que ir la restricción, la variable holgura asociada a esa restricción. ¿Te respondí, Jessica? Pero si pongo como X0 es lo mismo. Sí, después nosotros lo usamos para la matriz de identidad. Sí, esa es la pregunta que creo que Miguel vos lo completás así, ¿no? Sí. Bien, bueno. Sí, acá fue espacio de la filmina, no tenía más lugar, Sofía, yo no le entraba nada. Ok, bueno. La matriz de identidad ya estaría hecha, sí, a ver, vuelvo. Nosotros ya acá llegamos, ya hicimos la matriz de identidad, ya completamos la primera tabla del simplex. Nosotros la matriz de identidad, acá ya la tendríamos generada, ¿no? ¿La ven o no la ven ahí? Yo creo que la duda surge, Sofía, porque están pensando que es el primer cuadro de simplex. Y Claro, yo creo que pero no. también el segundo, porque debe ser que salió la variable X3 y entró el X2. Exacto, este no es la primera tabla del simplex, sino que ya hicimos algunas iteraciones y tenemos otra tabla simplex, ¿sí? Que puede ser la segunda, ¿sí? Así como dijo uno de ustedes, ¿sí? Imagínense que hicimos una primera tabla, estamos en la segunda y llegamos a este resultado, ¿sí? Acá tenemos P0, que es nuestro valor del lado derecho, ¿sí? Tenemos la base, que nos dice cuáles son las variables que están en la base, y el resto de los datos que fuimos calculando con lo mismo que hicieron con Miguel hasta ayer, ¿sí? Tenemos el ZJ y el CJ menos ZJ, ¿sí? Con esta tabla de simplex, el máximo acá dice, en el máximo no es 1200 X2, no, porque acuérdense que acaba de cambiar el ejercicio para ver este caso. Exacto, le sumamos 800 y por eso tenemos 2000 acá. Vamos, ¿cuál sería el valor de la solución? ¿Cuánto vale X1? Cero. 0. Muy bien, 0. ¿Y por qué 0? Porque no produce nada de serie de Porque no está en la sillas. base. No está en la- No te lo das. Porque no está en la base, sí, y porque, bueno, si es 0, porque no produce nada también, ¿sí? Pero sería porque no lo está en la base en este caso, ¿sí? Perfecto. ¿Y X2 cuánto sería? 20. Muy bien. ¿X3?
0. 0. Muy bien. X4, 160. 160. Muy bien. Y X5, 24. 24. Bueno, perfecto. ¿Sí? Lo están viendo todos estos valores del valor del lado derecho, o en este caso PC. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto es el valor de Z? 40.000. Perfecto. ¿Sí? Que lo vemos en el valor del lado derecho, o en el P0, ¿sí? En la fila de Z. ¿Vamos hasta ahí? ¿Nadie se perdió? Bueno. ¿Podemos seguir trabajando acá o estamos en una solución, una tabla final? Podemos seguir trabajando porque porque la diferencia es No, negativa. no se puede. Está Y en la otra 0 es y tiene negativo el el 500. Exacto. un ¿Sí? problema ¿Se más. acuerdan Te dicen que? acá, Sofi. ¿Cómo? En el chat acá te dicen tabla final. Tabla final, perfecto. No se puede porque no hay números positivos. Exacto. Estamos ante caso de máximo, entonces cuando tenemos todos nuestros CJ menos ZJ ceros o negativos, quiere decir que no podemos seguir trabajando, entonces estamos en una tabla final. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una tabla final, que estamos en una solución. ¿Cómo se llama esa solución? Óptima. Óptima, perfecto. Muy bien. Ahora, es óptima, ¿y qué más? ¿Se acuerdan que Miguel les dijo, hay soluciones que son factibles, no factibles, básicas, no Y básica básicas? no degenerada. ¿Cómo sería esta? Básica no degenerada. Solución factible, decimos primero. ¿Qué Sí, era factible? que ¿Por qué? satisfacía la recta de la función de maximización. A ver, un poquito más. ¿Que ¿Factible cuándo satisface era? las restricciones? Que cumple con todas las restricciones, exacto. Si es factible, es posible, sí, podría ser un sinónimo. ¿Es básica o no básica? Sí, básica, porque trabajábamos nada más con básicas acá. Bien. El método simplex trabaja solo con las funciones básicas. ¿Y por qué también es básica? ¿Qué tiene que ver con esto de n menos m? ¿Cuántas n menos m tiene que tener para ser básica? M menos n variables nulas. ¿Sí? Tiene que tener, Eso es para lo que ser yo no básica, degenerada. cuando nosotros decimos una solución es básica, cuando tiene al menos n menos m valores nulos, o m, o como máximo, m valores positivos, ¿sí? ¿Lo dije bien o me enredé? Parece que lo dije. Sí, profe, se entiende. Entonces, por eso es básica y también está bien que por lo que lo usa el simplex, ¿sí? Ahora dijimos, ¿es solución factible básica, degenerada o no degenerada? No degenerada. No degenerada, ¿y por qué? Porque tiene justo n menos m valores nulos, que son 2, o m valores positivos. Perfecto. Bueno, muy bien. Vamos a ir repasando esa clasificación que está buena, ¿sí? Entonces ahí está el Z, es una solución factible no degenerada, óptima, ¿sí? Factible básica. Vamos hasta acá, estamos ante el óptimo. ¿Qué pasa? Y aparece un pero acá. Hay algo raro en esa tabla. La investiguemos. Veamos la fila CJ menos ZJ. ¿Qué tiene de extraño esto? Acuérdense que estamos viendo casos particulares, algo tiene que tener. Que se anularon todos los valores, se hicieron 0 menos 1. No. Valor negativo, no. Que x1 es igual a 0 y al no estar en la base no tendría que dar 0.
Ok, a ver, va por ahí. X1 no está en la base, ¿sí? ¿Y qué es lo que da? El valor de X1, como no está en la base, es 0. ¿Pero qué es el 0 que están viendo ustedes? El CJ menos ZJ está dando 0. ¿Sí? ¿Eso se refieren a ese valor? Sí. Perfecto. ¿Qué nos dice este valor? Fíjense que todas las variables que están en la base, que son X2, X4 y X5, fíjense que todo su CJ menos ZJ les da 0, ¿sí? Y este nos está diciendo, no está en la base y también tiene una diferencia 0. ¿Qué quiere decir? Que si yo incorporo esta variable a la base, voy a tener otra solución que no me modifique el valor de la función objetivo. Vieron que cuando nosotros decimos, ¿por qué seguimos iterando en simplex cuando estamos en un caso de máximo? Porque tenemos valores positivos. Ese valor positivo en el CJ menos ZJ me está diciendo que puedo seguir aumentando mi función objetivo. En este caso, yo puedo encontrar otra solución incorporando X1 y voy a obtener el mismo valor de la función objetivo. ¿Sí? A ver las preguntas acá. ¿El óptimo va a estar en un eje? No en un eje, dice Miguel. Perfecto. Miguel, gracias. Me estás contento en el chat. Podría tener más soluciones óptimas. Exacto. ¿Esto nos indica que tiene más de una solución al problema? Sí, totalmente. Así es, Facundo. Bueno, Miguel, no leo más el chat porque ya lo estás gestionando vos. ¿Puedes volver a explicar? Bueno, ¿qué explico? Esto del 0, me imagino. ¿Sí? Fíjense, nosotros decimos, cuando estamos en una tabla óptima, siempre vamos a encontrar que las variables que están en la base, que en este caso son X2, X4 y X5, su CJ menos ZJ es 0. Fíjense que el vector asociado a X2, en este caso P2, CJ es 0. El vector asociado a X4, CJ menos ZJ es 0, y el vector asociado a X5, CJ menos ZJ es 0. Pero ¿qué pasa? Aparece esta cuestión particular, que tenemos una variable no básica, que es X1, no está en la base, y que su CJ menos ZJ es 0. Eso me indica que si yo incorporo esta variable a la base, voy a obtener otra solución distinta, que quiere decir otros valores de los X, que me van a dar el mismo valor al Z. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, veo que Miguel va contestando, así que avanzo. Bueno, entonces, ¿sí? Yo quería hacer una pequeña acotación. Recuerden que acá la que ingresa a la base es la variable que está relacionada con este vector P1 que es X1. Nosotros definimos una variable que era X1. Por ahí uno mal a veces lee que ingresa a la base una variable P1 que no definimos en ningún lado. En la presentación que nos hizo Sofía, ¿cómo estaba definida la variable? La variable era X1. Entonces tengan cuidado con eso, porque a veces se ponen, como están estas dos formas de presentación de las tablas simplex, cuando aparecen los vectores a veces están distraídos y ponen variables que no definimos en las soluciones y en las candidatas a ingresar a la base. Perfecto. Gracias, Nadia. Bueno. Sí, dice, sería como seguir haciendo el simplex, digamos. Sí, exacto. Bien, entonces, vamos a incorporar X1. ¿Qué hacíamos para ver qué variable salía? ¿Qué cálculos hacíamos? Los lambda I sobre los lambda IJ, ¿sí? Para calcular tita. Perfecto. Entonces, ¿cómo era el primer lambda I sobre el lambda IJ? ¿Qué hacíamos? ¿Alguien que se anime? PO dividido por los valores de la variable que salía. Bueno, y por ejemplo, para X2, ¿cómo lo calcularías? 20 dividido 0,5. Perfecto. Bueno, acá aparecieron todos. El segundo sería 160 dividido 10, ¿sí? Que nos da 16. Y el tercero sería 24 dividido 3, que nos da 8, ¿sí? Perfecto, Victoria. Muy bien. Ahí viene el chat. Entonces, ¿qué decimos? ¿Cuál sería tita? ¿Qué dijo el profe? Lo mostró y todo con esta simbología. El menor, exacto. O sea, 8.
Entonces la variable que sale es x5, ¿sí? Muy bien. Bueno, vamos a la próxima tabla. Acá va a aparecer la próxima tabla, ya hicimos todas las variables no, ahí se me fue la palabra, las operaciones elementales por filas, y obtuvimos esta tabla, ¿sí? Fíjense que tenemos en la base x2, x4 y x1. ¿Se acuerdan esto que mostraba el profe cuando hacía el simplex? Si está el vector identidad está, el 1 está en este lugar, me está indicando quién está en la base, ¿sí? Si el vector identidad está 1, 0, 0, donde está el 1, me está indicando quién está en la base, ¿sí? Lo mismo que es 0, 1, 0, x4 es el que está en la base, ¿sí? Bueno, ¿cómo calculamos z? Multiplicadas el 6 por el PO. Y le digo así, Perfecto. ¿Y cuánto nos va a dar z? 40.000. 40.000, porque dijimos que íbamos a obtener el mismo valor de la tabla anterior, ¿sí? Bueno, y seguimos calculando los ZJ, que para el vector P1, o sea, para la variable asociada X1 va a ser 1000. 1000, para X2, 2000. muy bien, para X3, 1000 menos 500. 500. muy bien. Bueno, para X4, 0, y para X5, se los digo, 0, ¿sí? Hacemos la diferencia CJ menos ZJ, ¿se acuerdan que hacíamos CJ menos ZJ? Hacíamos 1000 menos 1000, 0, 2000 menos 2000, 0, y clic, 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 clic. ¿Sí? Fíjense, ¿estamos ante otra solución óptima? Sí. ¿Sí? Y Pero fíjense que vuelve acá va a pasar pregunta. lo mismo. Hay una variable que no está en la base, que en este caso es, ¿cuál es la que no está en la base? Y tiene 0 en el CJ menos ZJ. X5, ¿sí? Si nosotros incorporamos X5, volveríamos a la otra tabla y haríamos esto todo el tiempo, ¿sí? Encontramos las dos soluciones óptimas que estábamos buscando, ¿sí? Bueno, ¿cómo sería el valor de esta solución ahora? ¿Cuánto valdría X1? 8, Muy bien. ¿X2? 16, Ujú. X3, 0, X4, 80 y X5, 0. Perfecto. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? ¿Ninguna duda? Bien. El Z dijimos que era 40.000, ¿y cómo clasificamos esta solución? ¿Es una solución que es factible o no factible? Factible. ¿Factible? ¿Básica o no básica? Básica y no Muy degenerada. bien. No degenerada y óptima. Exacto. Ahí va a aparecer cuando se vaya el cartelito. Ahí va. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Ninguna duda con esto? Profe, una pregunta. En el CJ del P5 me da menos 10. Bueno, debe haber algún errorcito en esta tablita, entonces si te da menos 10. No debería pasar, imaginémonos que está todo bien calculado, y queda 0. Ustedes confíen en nosotros que algún errorcito en los lambda y j debemos tener. Yo siempre he visto algún error. Es como para que ustedes no se aburran y vayan calculando. ¿Sí? Bueno, vamos hasta ahí. Tenemos dos soluciones, ¿no? La primera, acá tengo lo mismo escrito de otra forma. La primera, la que encontramos hace un ratito, donde no producíamos ningún escritorio y producíamos 20 mesas, y la otra solución donde producimos 8 escritorios y 16 mesas, ¿sí? Si vemos al método gráfico, ¿sí? Este sería nuestro gráfico ya completito. ¿Cuál sería
la primera solución, ¿con qué vértice estaría asociado? Con el A. Con el A, exacto. ¿Y el otro? La segunda solución, con el B. Muy bien, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué tenemos múltiples soluciones óptimas y este es el caso particular que estamos viendo? ¿Qué pasa en el gráfico? Me parece que lo dijo Miguel hace un ratito, ¿no? Porque la recta de función objetivo pasa por los dos vértices. Sí, y además, eso está perfecto. ¿Y qué más? Y que todos los puntos sobre la recta, o sea, sobre la función objetivo, van a ser puntos óptimos. Exacto, ¿pero por qué? Porque la recta es paralela a una de las restricciones. Fíjense que la recta de la función objetivo, que es esta violeta, ahí se va a ir el cartelito negro, ay, ya, no puedo moverme, es igual, está paralela a la restricción 1, ¿sí? ¿Ven que está abajo cerca del 40 dice R1? Bueno, nuestra función objetivo está siendo paralela a nuestra restricción 1. Entonces fíjense que todos los valores entre A y B van a ser óptimos, ¿sí? Por eso tenemos infinitas soluciones. Tenemos dos soluciones básicas óptimas e infinitas soluciones óptimas, ¿sí? Ok, ahí me están diciendo por qué daba menos 10. Bueno, sí, es probable que si es así, es porque cortamos todos los decimales, ya nadie había hecho. Bueno, perfecto. Bueno, vamos hasta ahí. ¿Puede explicar lo del paralelo? Sí, puedo explicar. Tengo una consulta. Fíjense, sí. En el caso de que una restricción sea paralela a la función z, es cuando se dan las múltiples soluciones, ¿verdad? ¿Es el único Exacto. caso que sucede? Sí. Bien. Ojo que la restricción tiene que ser limitante. Si la restricción no es limitante, no vas a estar en el caso de múltiples soluciones. Bien, perfecto. Muchas gracias. Bien. Bueno, fíjense, acá tenemos nuestra función z, acá está, es paralela a la restricción 1, entonces estamos ante múltiples soluciones óptimas. ¿Sí? Por eso es que tenemos un óptimo en A, un óptimo en B, que tenemos dos soluciones óptimas básicas, que es A y B, y todas las que están entre A y B son soluciones óptimas, no básicas, ¿sí? Porque se acuerdan que el método simplex solo nos daba las soluciones básicas, ¿sí? Pero tenemos múltiples soluciones óptimas. Esto, recuérdenlo, siempre es importante recordar eso que dije, y no lo voy a repetir. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? La animación, acá me quedó como quiso, no quiero spoilear lo que viene, pero hay algo con ese más y ese igual. El profe hoy también lo dijo y lo repitió, que están estos teoremas, ¿se acuerdan el teorema 2? ¿Sí? ¿Qué decía el teorema 2? Que por combinaciones lineales convexas, ¿sí? Tenemos dos soluciones, hacemos una combinación lineal convexa con dos escalares, que la suma de los escalares tenía que dar 1, y estos escalares tendrían que estar entre 0 y 1, esa combinación convexa nos iba a dar otra solución que le dé el mismo valor a la función, al funcional o a la función objetivo, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso que no lo practicamos, así que lo vamos a practicar ahora para encontrar otra solución. Una de todas estas soluciones óptimas que están entre el punto A y B. Supongamos que elegimos, no puedo mover mucho más. Elegimos el escalar 1, 0,25 y el escalar 2, 0,75. ¿Sí? Tenemos nuestro primer vector solución, nuestro segundo vector solución, y lo multiplicamos por estos escalares, ¿sí? Esto nos va a dar otro vector solución, que es el siguiente. ¿Sí?
Quiere decir esto, que x1 va a ser igual a 6, x2 igual a 17, x3 igual a 0, x4 igual a 100 y x5 igual a 6, ¿sí? ¿Esta qué es? ¿Es una solución factible o no factible? Esta nueva. Es Pero no factible. básica. No básica. Excelente. ¿Y qué más? ¿Es degenerada? No. Las soluciones pueden ser degeneradas o no degeneradas si son básicas. ¿Se acuerdan el cuadrito que les hizo Miguel que se iba como abriendo las distintas alternativas? Acá es, además de no básica, es óptima, ¿sí? Es una de todas esas múltiples o infinitas soluciones óptimas que tenemos en este caso particular. Ahí Teresa dice, ¿de dónde saqué estos escalares? Los elegí, podría haber elegido 50 y 50, 20 y 80, siempre que la suma de los dos me dé 1 y que estén los dos entre 0 y 1. Ustedes, esto se los dejo de tarea para el hogar, que prueben con otras, con cualquier escalar, y que eso les va a dar otra solución de las infinitas. O sea, todos podrían elegir una y seguiríamos teniendo soluciones para tener en este caso. Acá me piden que refuerce la clasificación, todos estos cartelitos, me mata el cartelito ese negro, pero si pongo salir me parece que... No, claro, me voy de la presentación. Bueno, no se puede, chicos, hay que convivir con eso. Ahí está. Esta es una solución posible, no básica, óptima. ¿Sí? Es factible y óptima, y contestar. Perdón, ¿por qué es no básica? ¿Por qué es no básica? ¿Cómo tenía que ser para que sea básica? Tenía que tener al menos n menos m valores 0 o como máximo m valores positivos. ¿Cuántos valores positivos tiene acá? 4, y deberían ser 3. Debería tener como máximo 3 valores positivos, exacto. ¿Sí? Perfecto. Bueno. Vamos hasta acá con esto. Terminamos el primer caso particular, que es el de múltiples soluciones óptimas. ¿Sí? Le pueden poner, si quieren, en la filmina donde empezó el enunciado, es múltiples soluciones óptimas. ¿Sí? Bueno, vamos al segundo. Antes de ir al segundo, Sofía, ¿podrías poner un segundito la filmina que tenés con las dos soluciones? Sí. Bueno, ahí las tengo. Ah, ¿o querés que te ponga el gráfico? No, es decir, fíjense en que matemáticamente, es decir, les daría lo mismo elegir entre una y otra solución, porque con las dos soluciones están ganando lo mismo, que creo que era 40.000 pesos, ¿no es cierto? Ahora, un productor podría decir, bueno, no, en la primera solución yo no produzco un solo producto, y quiero tener en vidriera los dos productos que hago. Entonces, es decir, le da mayor importancia, digamos, al negocio, mayor imagen, presento más, elegiría, a pesar de que gano lo mismo, elijo el vector X1. El otro productor podría decir, bueno, yo gano, ¿no es cierto? Y en vez de estar peleando con dos productos y con la terminación de dos productos y con matrices para hacer los dos productos, si voy a ganar lo mismo, prefiero hacer uno. Entonces, en vez de elegir el vector, en el vector X2, están produciendo 8 unidades de un producto y 16 del otro. En cambio, en el primero no producen nada del producto. Básicamente les da lo mismo, ¿no es cierto? Y están aplicando el teorema 2. Todo lo que les dijo Sofía, obviamente es cierto, ¿no es cierto? Pero bueno, dependería de la personalidad, digamos, de quién es el productor para elegir entre un plan de producción y otro. Es decir, lo que les tiene que quedar claro es que son dos planes de producción
¿no es cierto?, que le dan a la función objetivo el mismo valor. Sí, o este tercero, Miguel, porque acá también puedes decir, bueno, voy a hacer 6 y 17. Exacto, sí, tuviste ¿Sí? la suerte de que te dio enteros. Sí, eso gracias a Nadia seguramente. Porque generalmente cuando uno multiplica por los escalares, matemáticamente se da, ¿no es cierto?, que ¿cómo demostrarían que ese 6, 17, 0, 100 y 6 es una solución factible? Si, por ejemplo, en un parcial les dan la combinación, se lo dan hecho, y la pregunta es, demuestre, ¿no es cierto?, que el plan de producción, producir 6 escritorios, 17 mesas, o al revés, no me acuerdo exactamente, no le sobra nada del insumo 1, de pies de madera, le sobra 100 del insumo 2 y le sobra 6 del insumo 3. ¿Cómo demostrarían que es una solución factible? Acá dicen, reemplazamos las restricciones, reemplazamos en la función objetivo, evaluamos las variables de las funciones de restricción con esas variables. O sea, está bien, es decir, no reemplazan en la función objetivo. En la función objetivo, si reemplazan, les tiene que dar 40.000, ¿no es cierto? Pero para demostrar que es solución, tendrían que reemplazar en las inecuaciones y tener que seguir satisfaciendo, ¿no es cierto?, que las 3 inecuaciones eran menor o igual que lo que tenían. Perfecto. Pasa al 2 nomás, Sofía. Vamos. Clarísimo tu... Bueno, gracias, Miguel. Vamos al próximo. A ver, chicos, que esto... tenía como mucha animación. Bueno, vamos a volver al caso 1 y le vamos a hacer otra modificación, ¿sí? En este caso, acontece que hay un conflicto gremial, entonces los empleados del sector terminación, en esta parte, entonces no deben ir a trabajar, algo de eso, entonces la disponibilidad de horas de trabajo en el mismo se reduce en 24, ¿sí? Fíjense que este ejercicio es como súper simple la redacción, y de hecho tenemos solo 2 objetivos, 2 productos para poder usar el método gráfico y simplex, pero todo lo que va pasando como casos, son casos también para que empiecen a esto ir asociándolo a algo que realmente sucede, ¿no? Entonces, de repente, hay un problema y tengo 24 horas de terminación menos. ¿Cómo se modificaría este enunciado? Que fíjense que volvía al enunciado 0, ¿no? ¿Sería en la parte de las restricciones de las horas? Sí. ¿En cuál? A ver. En la última restricción, sería 144 menos 24. Perfecto. ¿Sí? Me quedarían disponibles 120 horas. ¿Sí? 120. Bien. Bueno, nada, esto simplemente es para cambiar el modelo y poder ir revisando el próximo caso particular. Bueno, a ver. Estamos ante una tabla simplex, completita. ¿Qué tabla es? ¿Es la primera? ¿Es la segunda? ¿Es la última? Es la inicial. Primera. Muy bien. ¿Y por qué se dieron cuenta? La primera. Yo Por la matriz. Sí. Y el Por la valor matriz del de lado identidad que derecho. está en el... Perdón, Gustavo, estaba leyendo el chat. Bueno, muy bien. Bueno, me parece que van bien con métodos simples, ¿eh? Bueno, entonces vamos a repasarlo rápido. ¿Quién está en la base? X3, X4 y X5. X4, Perfecto. Tiki, tiki, tiki. Y fíjense que ponemos el coeficiente que acompaña las variables básicas, en todos casos es 0, ¿sí? Porque son estas variables de holgura. ¿Cuánto es el valor de Z? 0. 0, sí, perfecto.
Y bueno, y ahí todos los CJ menos ZJ son ceros, ¿sí? Calculamos los CJ menos ZJ. Para X1, ¿cuánto sería el CJ menos ZJ? 1000. 1000. Para el otro, 1200. muy bien. ¿Y para los otros? 0, 0, 0. ¿Sí? 0, 0, 0. Bueno, perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos continuar? Sí. Sí, porque hay valores positivos. Perfecto. Entonces, ¿cuál sería la variable que ingresa? En la X2, X2. X2. ¿Y por qué? porque es la que tiene Porque- el más grande de los positivos. Perfecto, el mayor CJ menos ZJ, y como estamos en máximo, vamos a utilizar el mayor, ¿sí? ¿Y cuál es la que sale? Que hay que calcular. Las titas primero. Bien, ¿sí? El lambda I sobre el lambda IJ, ¿cuánto sería el primero? ¿Cómo lo calcularíamos? 80 dividido 4. Perfecto. 80 dividido 4. Me da 20. ¿El segundo? 60. No. Sí, que sería 240 dividido 4. El valor del lado derecho dividido 4. Y el tercero, 120 dividido 6. 20. Perfecto. Bueno, elijamos la que sale. ¿Cuál es, Tita? Es que ahí las dos tienen valores 20. Bien. Entonces, acá aparece una señal de un caso particular. ¿Sí? En este caso, tenemos empate de la variable que sale, empate del lambda I sobre el lambda IJ de la variable que sale. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir cualquiera de las dos. Tengo que continuar. Esto es un indicio todavía. Sabemos que va a haber un caso particular, todavía no lo vimos. En este caso, cuando tenemos un empate de la variable que sale, vamos a elegir una de las dos. En este caso, yo voy a elegir X3. ¿Sí? ¿Y qué voy a saber ya de antemano? Que la variable que no saqué de la base, en este caso X5, en la próxima tabla va a ser 0. ¿Sí? Bueno, avanza. Vamos a la próxima tabla. ¿Quiénes están en la base? A ver. X2. Sí. X4 y X5. ¿Y qué falta ahí en X4? X4 y X5. Va 0, 1, 0. En la línea X4. Perfecto. Ahí se va a completar con algún orden. Ahí va. ¿Sí? ¿Cuánto es el valor de Z en este caso? ¿24.000? Sí, ¿cómo lo calculaste? Es 1200. O sea, normalmente la base X2 sería el coeficiente I, 1200 por el vector del lado derecho donde está posicionado el P0, se ve 1200 por 20, y ahí. Después luego sume la siguiente base, 0 por, o sea, del X4, 0 por 160, me da 0, más el coeficiente de la siguiente base, 0 por 0, que es la siguiente, y bueno, igual a 0, eso me da 24.000. No sé si me expliqué bien. Perfecto. Sí, sí. Perfecto. Todos te siguieron. Bueno, ahí también lo pusieron en el chat. Bueno. Tiki, completamos todos los CJ menos ZJ. Hay algunas cosas que ya van apareciendo, así como la animación como quiere. Y tenemos los CJ menos ZJ todo completo. Yo les dije anteriormente, cuando estábamos en la tabla donde veíamos un
un caso particular. Fíjense que había dos variables susceptibles de entrar a la base, que era la x3 y x5. Nosotros elegíamos cualquiera de las dos, pero les anticipé que la que quedaba en la base, en la próxima solución, iba a ser nula, ¿sí? ¿Se vio ahí que fue nula? ¿Sí? Su valor es 0 y está en la base. Entonces, esta solución sería una solución factible, básica, ¿y qué? Sería degenerada. Sería degenerada. ¿Y por qué? Porque ahora N menos M es 3 valores nulos, sí. ¿Tenés? A su vez, claro, tengo dos, en realidad sería... X1 es 0, Cero. X2, 20, X3, 0, Cero. X4, 160 y X5, 0. Sí. Entonces tengo más de N menos M valores nulos, por eso es degenerada, ¿sí? Tengo más valores nulos, exacto. ¿Sí? Fíjense que es una solución factible, ¿sí? Porque cumple todas las restricciones, es básica y degenerada. ¿Es óptima? A ver, si dicen si es óptima. No, no es óptima. Entonces podemos seguir operando, ¿sí? Voy a esperar, no me voy a mover hasta que... ¿Cuál sería la que entra a la base? No puedo salir a ver el chat porque si no trago la tabla, así que los escucho. Te han puesto en el chat X1, X1, la mayoría ponen casi todos X1, X1, X1. Muy bien, perfecto. ¿Y cómo hacemos para calcular la que sale? Con el tita. Muy bien, ¿y cómo calcularíamos? ¿El primero? ¿Cuánto daría? $40. 40, que sería 20 dividido 0,5, ¿no? El segundo, 160 dividido 10. No escuché. 16. Ah, perfecto. Pensé que me estaban diciendo algo y se había escuchado raro. Y 0 dividido 3, 0. ¿Cuál es la que sale? Bueno, me lo habrán dicho en el chat. En el chat Sale te la menor. pusieron X5. Muy bien, perfecto. Vamos a la próxima tabla. Bueno, ¿quiénes están en la base? X1, X2 y X4. ¿Y en qué orden? X2, X4 y X1. Perfecto. Muy bien, vamos. Muy bien. Ay, paren que me adelanté. ¿Cuánto vale Z? $24.000. Perfecto. Bueno, calculamos. ¿Estamos en el óptimo? Sí. Sí, profe. Bien. ¿Cómo es esta solución? El valor de la solución, perdón. X1, ¿cuánto vale? 0. 0. ¡Ay! Se me apareció. X2. 20. 20. X3. 0. X4.
óptima. Y óptimo, sí. ¿Sí? Bueno. Miren cómo se ve en el gráfico. ¿Qué pasa en el gráfico cuando tenemos la degeneración? En el vértice óptimo se cruzan más de 2 restricciones, ¿sí? En este caso, y un vértice, ¿sí? Por eso se anulan 3. ¿Sí? Las restricciones también tienen que ser limitantes, ¿verdad? En este caso, al igual que en el anterior. Sí, son limitantes, por eso te dan 0. Cuando una restricción es limitante, la holgura es 0. ¿Sí? Pero fíjate que en nuestro simplex lo hemos recorrido todo. Arrancamos por el punto 0, después nos fuimos al punto que está hacia la derecha del 0, que me lo tapa la barrita, ya va a aparecer. No puedo mover, perdón. Si lo muestro, se me va. El punto D, y eso hizo el simplex. Primero evaluó el 0, después evaluó el puntito D, y después evaluó el punto B. ¿Sí? Ese punto B que tienen marcado es el último que evaluamos. ¿Sí? Y ustedes vieron también que este caso particular se puede dar en la tabla óptima o en una tabla intermedia. Y acá podemos aprovechar y algún puntito hacerle el análisis ese de los valores positivos que estuvieron preguntando mucho en el chat, Sofía, ¿te parece? De analizar, viste que en un punto, tomar un punto cualquiera, el D o el B, y preguntarnos qué pasa con X1, si con el gráfico podemos ver que es positiva, es nula, qué pasa con cada una de las restricciones. Lo hagamos para un puntito, de paso así si ellos lo tienen que verificar gráficamente, lo pueden ver. Dale, bueno. ¿Quieren que agarremos el punto óptimo? Pero ya lo tenemos a ese, no sé si serviría. Me molesta mucho esto, a ver chicos, que voy a hacer así porque si no, no puedo mostrar nada. Sofía, ahí te preguntan qué es lo que se cruza en el punto B. A ver, para que quiero ver si puedo hacer así y se ve mejor. No. Bueno, no me va a quedar otra que me moleste. Ah, ya sé lo que voy a hacer, espérenme un segundo. Voy a achicar. Bueno. Quiero achicar así, no nos moleste, lo podemos ver. Bueno, se va a mover un poquitito, pero lo vamos viendo igual. Ahí va. ¿Qué pregunta Miguel? Perdón. ¿Qué es lo que se cruza en el punto B? ¿Qué es lo que se cruza en el punto B? ¿Qué es lo que se cruza en el punto B? Se nos cruza la restricción 1, que ahora moví todo y se movieron los valores. Fíjense que tenemos la restricción 1, entiendo que esta era la restricción 2, y la función objetivo, y la ordenada al origen en este caso, ¿sí? El eje de, la ordenada al origen. El eje de las ordenadas. Entonces se nos están cruzando 3 valores, y por eso se nos están anulando más de n menos m, que tenemos 3 valores negativos. 0, perdón, negativo. 3 valores 0. Fíjense, ¿cuánto vale x1 acá, en este gráfico? Si decimos, en este valor, ¿cuánto vale x1? Estamos acá, x1 es este eje, me voy para acá, es 0 x1. x2, 20, ¿sí? ¿Se ve eso? No veo el chat. No dicen nada. Bueno, x3, quiero ver acá que tengo. X3 es la variable de holgura asociada a la restricción 1. Si la restricción 1 está tocando este punto, quiere decir que es 0, que es limitante.
¿sí? X4 es la variable que está asociada a la restricción 2. La restricción 2 es esta. ¿Sí? ¿Cuánto es X2? Perdón, X4, que lo calculamos. 160. 160, ¿sí? Y tiene lógica. ¿Por qué? No es limitante, entonces me está sobrando. Y X5 está asociado a la restricción 3, que es esta, que también está intersectando, entonces también es limitante y por eso se anula en este punto. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿puede volver a explicar que antes dijo cuándo las restricciones eran limitantes? Para que Las restricciones son limitantes cuando estamos utilizando todo el disponible que tenemos, por eso la holgura es 0. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que me está limitando la producción. Yo no podría producir más escritorios porque no tengo más pies de madera, por ejemplo, que era X3, que es 0. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá está limitando la región factible, en este punto me la está limitando esperen que veo acá, el X, dijimos, X5 me la está limitando. Toda esta parte me limita, y a su vez, acá me limitan las dos, los pies de madera y las horas de, bueno, las horas de terminación asociadas que son X5, ¿sí? Quiere decir que, ¿por qué son limitantes? Porque me limitan la producción y no puedo producir más, ¿sí? Ya después vamos a ver en sensibilidad que si podemos obtener más, qué hacemos y cómo juega con eso, pero hoy están siendo limitantes a la producción actual. ¿Tiene alguna relación con las variables que están en la base? ¿Tiene alguna relación? Y sí, todo está relacionado, pero a ver, ¿qué se te ocurre? Digamos, a ver si va por ahí. Si directamente, digamos, al estar en la base, no sé, supongamos X1, X3 y X5, esas tres variables, digamos, van a ser limitantes o van a ser parte del gráfico óptimo, ¿o no? No, a ver, pensemos esto. Las variables que están en la base tienen valores generalmente positivos, salvo que estemos en un caso de degeneración como este, ¿no? Entonces, las variables que están en la base, si tienen valores positivos, van a ser variables que voy a producir o variables de holgura que no son limitantes porque son positivas. Entonces, generalmente las restricciones limitantes son las no básicas que nos dan 0. ¿Sí? Las restricciones, las holguras, nos dan 0 que están asociadas a una restricción limitante. Ah, bien, bien. Sí, sí, digamos. No sé si te hice mucho lío, pero va por ahí, sí, me parece. Sí, digamos, sería lo que está relacionado con las unidades que se producen y las holguras que dan 0. Exacto. Fíjate que dice, es decir, que en X4, que es 160, esa restricción es no limitante, tal cual, no me está limitando la producción para nada. De hecho, fíjense que también piensen en esto, 160 son horas de carpintería sobrantes, ¿sí? No utilizadas. ¿Qué quiere decir eso en la realidad? Que tengo operarios por 160 horas que no están trabajando, ¿sí? Entonces, imagínense si no me está limitando las otras dos restricciones, que no puedo producir más y tengo horas que las estoy pagando. Entonces, claramente me limitan porque nadie quisiera ver gente que no esté trabajando ocioso en su taller, sería en este caso. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Me parece que no da a seguir con otro caso más, Miguel, por la hora, ¿no? Pero, bueno, si quieren, pues aprovechamos con más dudas. ¿Nada más? ¿Cómo? No, le pregunto a los chicos si alguna duda más. ¿No? ¿Dicen? Bueno. Bueno, si Miguel da el ok, podemos terminar acá y dejamos los otros dos casos particulares para la próxima clase del lunes. Usted está a cargo, profesora, de lo que usted... Bueno, entonces
Dicho esto, terminamos la clase de hoy, y sí, lo que está bueno es que quedan 2 casos particulares para ver, que puedan tratar de resolver el ejercicio para el lunes, así están más cancheros y vienen con todas las dudas. Bueno, buenas noches entonces. Chau, chicos. Bueno, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches a todos. Buen fin de semana. Buen fin de. Gracias, igualmente. Milena, con respecto a tu duda de cómo va a ser el parcial, va a haber ejercicios similares a los que hemos trabajado en clase por resolver, quizás con preguntas más cortas para que se puedan colocar dentro del Moodle. Lo que sí no va, el examen no va a tener permitido Excel, van a hacer cálculos a mano con calculadora, ¿sí? Así que... Tengo una duda respecto a eso. Yo no tengo cámara web actualmente. ¿Puedo rendir igual o debería conseguir alguna computadora que tenga o una cámara? Podemos suplir con el celular. ¿Celular funciona tu cámara? Sí, no, el celular sí. Sí. No, como pasa que uso siempre la computadora de escritorio y no había tenido en cuenta esa opción. Perfecto. Sí, vas a rendir con la compu y podés tener la cámara con el cel. Bueno, genial. Sí, después si no, Matías, recórdame y te paso el nombre de una app que te permite usar el celular como cámara para la PC de escritorio. Ah, listo. Bueno, ¿tenés el nombre ahí? Si lo anoto ahora. A ver, dame un segundo. Si no, no hay problema, en la próxima clase te... No, la tengo, pero tengo que buscarla en el celu. Ah, bueno. Y VCAM se llama. ¿Se escucha? Perdón, ¿cómo? Y VCAM, ahí te lo escribo. Había alguien que preguntó si se escuchaba. ¿Se escuchó esa pregunta? Sí, se escucha a gusto. Sí. Una pregunta. El tema del gráfico, porque yo cuando Teresa lo dio, esa clase entré medio tarde, en la clase de gráfico. ¿Cómo hacía para darse cuenta ahí, digamos, que era la X5, la X3, X4? Porque no, en el gráfico no había números, digamos, yo no los vi, no sé. O sea, no vi la recta con el número, me refiero. Las rectas, vos escribís R1, R2, así. Sí. Le asociás a la restricción, según, no le pones X4, sino le pones restricción 1, ¿sí? Y de eso depende la holgura, digamos. Y ahí vas a ver la holgura. Para cada restricción va a haber, siempre que sean desigualdades, es decir, sean restricciones de mayor o igual o de menor o igual, va a haber asociada una variable de holgura. Claro. Pero no sé si esa es la pregunta. No, creo que, no se entendió, creo, en el gráfico en realidad, pero después lo veo de última, lo vuelvo a ver. Hemos subido varios videos también de la parte de gráfico, por ahí si llegaste tarde a la